Bueno, el primer punto es presentación breve de la idea previa personal sobre qué es la filosofía. Y ahora voy a hablar sobre lo que pensaba antes, digamos, sobre qué se trataba la filosofía. Bueno, yo en el secundario donde iba, en el Yacán, en Comandante Andresito, nosotros vimos gran parte de filosofía. Quinto año, por ejemplo, gracias a Dios, fue presencial y hablamos mucho de filosofía y digamos que yo ya conocía sobre qué se trataba, que básicamente es cuando el ser humano se hace preguntas, se formula preguntas, digamos que a las cuestiones cotidianas del día a día y por medio de ahí digamos que empieza a buscar respuesta a lo que está pasando, a su entorno y es básicamente eso lo que pensaba. Y después de las clases que tuvimos a lo largo de estas semanas, digamos que afirmé mi pensamiento con respecto a la filosofía. Bueno, el punto 2 dice que, digamos que parafrasear lo que los autores trabajados en clase pensaban con respecto a la filosofía, que los autores son Stanriver y Ruiz Gómez. Voy a hablar sobre Stanriver. Él decía que la filosofía es una forma de pensar. No hay una sola forma de pensar, sino que hay varias. Hacer filosofía es salir de lo conocido, lo que puede llegar a ser difícil al comienzo, pero al fin y al cabo es la naturaleza del hombre hacerse preguntas, tanto sea de algo trivial hasta preguntarse de su propia existencia. Esto básicamente es lo que pensaba Stan Rider. Bueno, y Ruiz Gómez decía que la ciencia y la filosofía van de la mano, se complementan y auxilian. Lo que sí es diferente son los métodos que se utilizan. Y el punto 3 decía, selección de un versículo como mínimo relacionado con la sabiduría y su explicación en relación a los mitos presentados por King. Bien, ahora a continuación voy a pasar a explicar, digamos que voy a empezar a hablar sobre el versículo que elegí, que me llamó la atención, y el versículo, bueno, el versículo se encuentra en Proverbios 16:16 y dice, es mejor adquirir sabiduría que oro, y adquirir inteligencia vale más que la plata. A ver, la explicación. La sabiduría básicamente es la fuente de toda clase de bienes, ya sea materiales como también espirituales. Es mejor ser sabio para poder así tomar decisiones importantes, significativas en nuestra vida y disfrutar de una vida aprendiendo. Es básicamente la idea que presenta King cuando refuta el mito del cristiano ignorante, donde por medio de la Biblia las personas tratan de entender las distintas áreas de la vida. A continuación voy a hablar sobre la utilidad de la filosofía según Mario Bunge. Y como estamos hablando de filosofía, ¿por qué no hacernos una pregunta? ¿Para qué es útil la filosofía? Bueno, Mario Bunge desarrolla esta respuesta luego de una comparación que sus hijos realizan de los filósofos con los basureros. Dice, mi hija Silvia, de 11 años, me sorprendió hace unos días preguntándome, ¿por qué me dedico a la filosofía? Ya que hay tantos otros oficios, por ejemplo, el de basurero, mucho más útiles que el de filosofar. Y mi hijo Eric, de 18 años, no quiso quedarse atrás y me dijo que la diferencia entre los filósofos y los basureros es que mientras los primeros producen basura, los segundos la transportan. Llegadas las cosas en este punto, Mario Bunge dice que tuvo que reaccionar informándole a sus hijos que si bien unos pocos filósofos producen basura, la mayoría, digamos que la transporta, pero de libro en libro, de revista en revista y de, digamos que los espacios de internet a las universidades, se puede decir. Eh, Otra pregunta que nos vamos a hacer es ¿a qué se debe la poca estima que suele tener la gente por la filosofía? A un cúmulo de causas y sin razones. Una, la mayor parte de la gente filosofa sin saberlo, y a menudo no hace sino repetir ideas filosóficas anticuadas.
como un loro. Por ejemplo, la de que todas las ideas nos entran por los sentidos, o la que del tiempo fluye por sí mismo. Otra, la mayoría de los filósofos se desentiende de los grandes problemas intelectuales y prácticos del mundo, por lo cual no contribuyen a resolverlo. Esto vale muy en particular para los filósofos lingüísticos, más interesados en averiguar el empleo eh, correcto de la palabra mundo, que que en informarse del estado del mundo. Una tercera causa del fenómeno que nos ocupa es que muchos filósofos, de Platón a Heidegger, se han puesto al servicio de ideologías y facciones políticas. De hecho, nadie vive sin alguna filosofía o visión del mundo, del conocimiento humano y de la recta conducta. El problema, pues, no es ignorar la filosofía, sino hacerla explícita y mejorarla. Y para esto hay que ponerla al día con el mundo, en particular con la ciencia y con la técnica. Hay que sintetizarla y tecnificarla. En otras palabras, es verdad que hay filósofos de basural, pero también los hay de los otros, los ingenuos, que hacen filosofía sin saber, aquellos que hacen filosofía sin saberlo, y los profesionales que se esfuerzan por construir filosofías interesantes y acordes con el mejor saber de su tiempo. Creo que estos merecen por lo menos tanta consideración como los basureros. Bueno, básicamente esto es lo que pensaba Mario Bunge con respecto a la utilidad de la filosofía, que básicamente, según él, tenemos que hacer explícita y mejorar la filosofía. Eh, Ahora voy a hablar sobre Darío Stanraiver. ¿Cuál es la utilidad para él? Bueno, el autor cita una famosa apreciación de Oscar Wilde sobre el carácter inútil del arte, que todo arte es completamente inútil y la filosofía tiene mucho arte, conmueve, moviliza, zamarrea, busca desde la razón exceder a la razón, busca trascendencia. Está muy claro que se puede definir la idea de utilidad de modo no convencionales, pero desde un punto de vista más estructural, la filosofía es una forma de pensar que tiene justamente como objetivo la interrupción de la faceta utilitaria de todo fenómeno, acción o entidad. Esto es, parecería que la naturaleza misma de la filosofía es el cuestionamiento del carácter monopolíticamente utilitario de todo lo que hay. Y el punto 5, explicación de las actividades y actitudes mencionadas por G. King y analogía con el aprendizaje profundo. Para conocer las actividades y actitudes hay que leer el capítulo 1 del libro Filosofía de Educación, que está disponible en un link, ¿no? En un enlace. Yo lo leí y bueno, digamos que puedo responder, igual es mucho, igual sería gracias a lo que está escrito digamos que ahí en la plataforma pude entender mejor lo que decía el libro. Y a continuación voy a explicar. Darío Stanraiver también dice que se interrumpe la obviedad del funcionamiento, se muestra que aquello que viene funcionando correctamente o en principio sin fisuras, sin embargo a partir de cierto descolocamiento de sus pilares deja de funcionar. Muestra sus contingencias, su posibilidad de ser otra cosa, su posibilidad de ser de otra manera, rompe con el criterio básico de la utilidad que consiste en garantizar la ganancia, no la ganancia económica, sino todo tipo de ganancia pensada desde la expansión de nuestro yo. La utilidad de las cosas es siempre utilidad para mí, con la cual todo se vuelve en algún punto funcional al individuo o un grupo de individuos que se consideran semejantes. En conclusión, Darío Stanraiver dice que una cosa es el monopolio de lo útil y otra cosa es vivir tratando de que lo útil no nos monopolice la existencia. Salirse de lo útil es como ser un marciano, pero hasta la idea que tenemos de lo que es un marciano se halla atravesada por el valor de lo útil, en la medida en que esta marcianidad nos hace posible cuestionar el paradigma de la utilidad. Tal vez todo se trate de este gesto. No puedo no salir de la utilidad, pero puedo inutilizarla y vivir en la tensión entre lo útil y lo inútil. La misma tensión que irrumpe cuando amo
aunque no crea en el absoluto del amor, o cuando buscamos la verdad, aunque sabiendo que la verdad no existe. La filosofía como actividad. El aspecto activo de la filosofía puede considerarse mejor al notar lo que hacen los filósofos. Examinar, sintetizar, analizar, especular, percibir, evaluar, son actividades que han sido tradicionalmente el meollo del quehacer filosófico. Primero que todo vamos a hablar sobre examinar. Examinar es el primer paso del proceso filosófico. Antes que la reflexión tenga lugar, los filósofos deben examinar la evidencia. Eso es así, sin importar que la evidencia sea externa o una introspección de los pensamientos o las emociones de uno. El filósofo, por supuesto, desea examinar el espectro eh, entero de la evidencia, lo cual está relacionado con la actitud de comprensión total. Ahora vamos a hablar sobre el punto 2, que es sintetizar. Se basa en el deseo y la necesidad humana de poseer una visión completa y consistente de la vida que le provea las bases sobre las cuales pueda unificar sus pensamientos, basar sus aspiraciones e interpretar sus experiencias. Para la mayoría de la gente, la existencia racional exige una cosmovisión que le añada significado a las acciones individuales, colocándolas en un contexto más amplio como sintetizadores. Los filósofos procuran unir e integrar los conocimientos especializados en una cosmovisión unificada. Con el punto 3 vamos a hablar sobre analizar. A veces se enfoca en el lenguaje humano y el uso que hacemos de él cuando intentamos clarificar nuestra comprensión de los problemas y la forma como deberíamos resolverse. En el análisis, el filósofo escruta el uso de la lógica en su razonamiento y examina palabras como liberal, bueno, inteligencia, motivación, con el propósito de evaluar su significado en diferentes contextos. En el análisis, el filósofo opera bajo la suposición de que los malentendidos básicos en relación con los significados pueden encontrarse en la raíz de los problemas humanos. Y el punto 4, vamos a hablar sobre especular, se basa en las limitaciones del conocimiento humano. No hay suficientes datos científicamente verificados que provean una base para la acción. Además, lo más importantes aspectos de la existencia humana y universal no son susceptibles de tratamiento científico. Si la actividad diaria no ha de paralizarse, será necesario ir más allá de lo que puede demostrarse empíricamente. Es la función especulativa de la filosofía lo que permite un salto racional de lo conocido a lo desconocido, lo cual deja realizar los movimientos con un grado relativo de confianza en lo indefinido. La alternativa para la especulación es quedar bloqueados por la duda. Y el punto 5, prescribir. Cuando hablamos de prescribir, intentamos establecer normas para evaluar valores en el comportamiento del observador ante una obra de arte. Por ejemplo, las prescripciones se expresan por lo general diciendo cómo debieran actuar o reaccionar las personas en una situación dada que implica juicios estéticos y alternativas morales extrínsecas. A la tarea de prescribir está la de definir qué queremos decir con las palabras bueno, malo, correcto, erróneo, bello y feo. El propósito de la filosofía prescriptiva es descubrir e iluminar los principios para decidir qué acciones y cualidades son más dignas. La alternativa para la prescripción es enfrentar cada situación donde se tomen decisiones como si fuera única. Después tenemos evaluar. Implica la formulación de juicios acerca de la adecuación de nuestro proyecto filosófico en términos de un conjunto de criterios. La naturaleza de tales criterios varía, por supuesto, de filósofo a filósofo. ¿Sí? Varía de filósofo a filósofo. Está relacionada con una orientación filosófica. La filosofía como actitud. Los filósofos aportan ciertas formas de pensar a su trabajo. Las características de una persona que tiene mentalidad filosófica puede listarse como conocimiento de sí mismo, extensión, penetración y flexibilidad. Conocimiento de uno mismo.
o implica el compromiso de ser tan honesto como sea posible consigo mismo respecto a las preferencias, supuestos y prejuicios personales. Nadie es neutral, y una de las más difíciles y esquivas actividades de la existencia humana es la lucha contra las predisposiciones personales. Debería decirse que es imposible llegar a una perspectiva correcta del mundo hasta que no se dé cuenta del color de los lentes que está usando. Una vez que las personas se dan cuenta del efecto de las predisposiciones personales, deben considerar cuidadosamente esta información tanto en la interpretación como en la comunicación. El punto 2, vamos a hablar sobre la extensión. La extensión es una inclinación a la búsqueda de todos los datos relevantes posibles sobre un tema, en un aspecto tan amplio como sea posible de las fuentes y no darse por satisfecho con una muestra pequeña de la información. Esta actitud se relaciona con la función sintetizadora de la filosofía en el sentido que se interesa en la totalidad del fenómeno más bien en las partes. El punto 3, vamos a hablar sobre la penetración. Es el deseo que induce a una persona a ir tan profundamente como sus habilidades, su tiempo y sus energías se lo permiten. Es un reproche definido contra la inclinación a la superficialidad y en favor de una búsqueda de principios, temas y soluciones básicas. Hablemos sobre flexibilidad. Puede considerarse como la antítesis de la rigidez o la actitud mental intransigente. La flexibilidad es una forma de la sensibilidad que nos capacita para percibir antiguos problemas bajo formas nuevas. Incluye una disposición a reestructurar las ideas a la luz de nuevas y mayores evidencias, así como la habilidad para visualizar alternativas eh, viables para un nuevo punto de vista. La flexibilidad no debería confundirse, sin embargo, con la indecisión o la incapacidad para tomar decisiones. Uno puede decidir, después de un estudio cuidadoso, que una posición es la más razonable y entonces actuar de acuerdo con esa decisión. El punto en cuestión radica en nuestra buena voluntad e incluso la disposición para cambiar esa posición si se nos dan suficientes razones. La filosofía como contenido. El contenido de la filosofía se percibe mejor a la luz de las preguntas que a la luz de la respuesta. Incluso puede decirse que la filosofía es el estudio de las preguntas. Van, eh, Van Clave Morris ha dicho que la clave del asunto consiste en formular preguntas correctas para él. Las preguntas correctas son las significativas y relevantes. La clase de pregunta que la gente realmente quiere ver contestadas y que harán una diferencia en la forma como viven y trabajan. Existen tres categorías fundamentales alrededor de las cuales se han organizado el contenido. Uno, la metáfora o el estudio de las cuestiones que se refieren a la naturaleza de la realidad. Dos, la epistemología o el estudio de la naturaleza, de la verdad y el conocimiento y cómo se lo obtiene. Y tres, la axiología o el estudio de las cuestiones relativas al valor. Punto 6. Explicación de la importancia de uno de los temas o contenidos de la filosofía. Bueno, lo que voy a explicar yo, uno de los temas de la filosofía, es la epistemología. Muy bien. Bueno, la epistemología, bueno, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza. No la naturaleza en sí, sino que la naturaleza digamos que del conocimiento. Digamos que intenta contestar preguntas como qué es verdadero o, o cómo conocemos lo que conocemos. Así que básicamente la epistemología se relaciona con temas como la confiabilidad del conocimiento y la propiedad de diversos métodos para alcanzar una verdad garantizada. Hay ciertas dimensiones del conocimiento que voy a estar hablando. Bueno, digamos que para poder hablar sobre estas dimensiones, básicamente voy a formular preguntas y por medio de esas preguntas vamos a- a armar, ¿no? Las dimensiones del conocimiento. Una de las preguntas es, ¿puede conocerse la realidad? Es una pregunta lógica con la cual podemos comenzar
la aventura epistemológica, puesto que demuestra la estrecha conexión que existe entre la epistemología y la metafísica. Otra pregunta que nos podemos hacer ¿es la verdad relativa o absoluta? ¿Está toda verdad sujeta a cambio? ¿Es posible que lo que es verdad hoy pueda ser falso mañana? Las verdades cuyas respuestas a las preguntas anteriores sean positivas son relativas. La verdad absoluta se refiere a aquella verdad que existe eterna y universalmente en todo tiempo y lugar. Si existe esa clase de verdad en el universo, entonces sería muy útil descubrirlo, ¿no? Y colocarlo en el mismo centro del currículo de la escuela. Otra de las preguntas ¿es el conocimiento subjetivo u objetivo? Esta pregunta está estrechamente relacionada con la relatividad de la verdad. Por ejemplo, Van Clave-Morris ha dicho que hay tres posiciones básicas sobre la objetividad del conocimiento. Primero, algunos dicen que el conocimiento es algo que nos llega de afuera y es insertado en nuestras mentes y en nuestro sistema nervioso en la misma forma como el mineral de hierro es vaciado dentro de un barco. Morris dice que los científicos físicos matemáticos con frecuencia ven el conocimiento en esta forma. Segundo, otros creen que son conocedores contribuyen con algo a esta interacción en el mundo de tal manera que es parcialmente responsable por la estructura de su conocimiento. En las ciencias sociales y el comportamiento ha existido la tendencia a ver el conocimiento de esta manera. Un tercer y final punto de vista es que existimos como sujetos puros que llegan a ser los fabricantes de la verdad más bien que sus recipientes o participantes. Esta posición, dice Morris, es sostenida por lo general en áreas como el arte, la literatura y la música. Otra de las preguntas es, ¿existe una verdad independiente de la experiencia humana? Esta pregunta es básica para la epistemología. Puede visualizarse mejor en términos de conocimiento a priori y posteriori. El conocimiento a priori se refiere a la verdad de algunos pensadores. Dicen que está estructurada en el mismo tejido de la realidad. Es independiente de los conocedores humanos y es verdad. No importa que el ser humano lo acepte o no. Se dice que este tipo de verdad existe antes que la experiencia humana la perciba y es independiente de la conciencia humana. Ahora pasemos a hablar sobre las fuentes del conocimiento. Otra fuente de conocimiento es los sentidos. El empirismo es el punto de vista que sostiene que el conocimiento se obtiene a través de los sentidos, que la gente se forma imágenes del mundo que lo rodea, viendo, oyendo, oliendo, sintiendo y probando. Otra fuente del conocimiento es la revelación. El conocimiento revelado ha sido de primordial importancia en el campo de la religión, difiere de todas las otras fuentes del conocimiento porque supone una realidad trascendente y sobrenatural que irrumpe en el orden natural. Otra de las fuentes del conocimiento es la autoridad. El conocimiento autoritativo es aceptado como verdad porque no lo transmiten los expertos o porque ha sido santificado por el tiempo como una tradición. La autoridad como fuente de conocimiento tiene sus valores así como sus peligros. Ciertamente la civilización estaría en un estado de estancamiento si cada individuo se negara a aceptar cualquier declaración a menos que la hubiera verificado personalmente a través de la experiencia directa. Otra fuente del conocimiento es la razón, la opinión que afirma que el razonamiento, el pensamiento o la lógica constituyen el factor central del conocimiento se conoce como racionalismo. Es probable que al enfatizar el racionalista el poder del pensamiento del hombre y la contribución de la mente al conocimiento diga que los sentidos solo no pueden prevernos juicios universalmente válidos y consistentes unos con otros. El racionalismo, también en su forma menos extrema, dice que el hombre tiene el poder de conocer con certeza varias verdades acerca del universo que los sentidos solo no tienen. ¿Sí? La lógica formal es una herramienta que usan los racionalistas. Los sistemas lógicos tienen la ventaja de tener consistencia interna, pero corren el peligro de no estar relacionados con el mundo exterior.
Otra de las fuentes es la intuición. ¿Qué quiere decir la intuición? La aprehensión directa de conocimiento que no sea el resultado de un razonamiento consciente o de la percepción de los sentidos se llama intuición. En la literatura, donde se trata la intuición, encontramos a menudo expresiones como percepción instantánea de certidumbre y entre otros. La intuición ocurre fuera del umbral de la conciencia. A menudo se experimenta como un flash repentino de, digamos que, digamos que un flash repentino de discernimiento. Bueno, voy a hablar sobre la validez de los conocimientos. Digamos que los registros de la historia muestran que muchas creencias que una vez fueron aceptadas como verdaderas, más tarde se descubrió que eran falsas. Los filósofos han confiado principalmente en tres pruebas de la verdad: las teorías de la correspondencia, la teoría de la coherencia y la teoría pragmática. A continuación voy a estar hablando cada una de estas teorías. Empezamos con la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia es una prueba que utiliza la concordancia entre la aseveración, y el hecho como una norma de juicio. En la teoría de coherencia, esta teoría coloca su confianza en, en la consistencia o armonía de todos nuestros juicios. De acuerdo a esto, un juicio es verdadero, es verdad, o si es consciente con otros juicios que haya sido aceptado previamente como verdaderos. La teoría pragmática, hay un grupo de filósofos modernos que afirman que no hay tal cosa como una verdad estática o absoluta. La epistemología, epistemología y educación. La epistemología como la metafísica están en la base de la actividad y el pensamiento humano. Los sistemas educacionales tratan con el conocimiento y por lo tanto la epistemología es determinante fundamental de las prácticas y creencias educacionales. La epistemología ejerce un impacto directo en la educación en muchas maneras. Por ejemplo, las oposiciones acerca de la importancia de las diversas fuentes del conocimiento se reflejarán ciertamente, digamos que en el énfasis curricular. Por ejemplo, ¿no? Una escuela cristiana, ¿no? Digamos que son con su creencia en la relevancia, en la revelación como fuente de conocimiento, ¿cierto? Tendrá indudablemente un currículo y un papel para la Biblia en ese currículo, que diferirá de forma sustancial del de una institución basada en un conjunto de primicias naturalistas. Las suposiciones epistemológicas perdón, las suposiciones epistemológicas concernientes a la comunicación del conocimiento de una persona a otra tendrán también un impacto sobre la metodología de la enseñanza y la función del maestro en el contexto educativo. Los educadores deben comprender sus presuposiciones epistemológicas antes que sean capaces de operar efectivamente. Punto 7. Selecciona uno de los problemas del conocimiento presentado por Gessen y presenta un ejemplo por cada solución. Uno de los tantos problemas presentados por Gessen, yo voy a elegir el dogmatismo. ¿Sí? El dogmatismo básicamente es una doctrina filosófica, ¿no? Esta se caracteriza por la defensa de que hay verdades absolutas y que el ser humano está capacitado para conocerlas. El dogmatismo se opone frontalmente al escepticismo. Básicamente, el dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprende su objeto. ¿Dónde puede haber un dogmatismo, por ejemplo? El dogmatismo puede haber en distintos campos, ¿sí? Como la religión, como la política, como en costumbres o en comportamientos culturales. Pude sacar tres características, en una inmensidad de características sobre el dogmatismo. Una es: existen las verdades absolutas e incuestionables llamadas dogmas. La otra es algo propio del conocimiento no científico, y el dogmatismo está cerrado a la falsabilidad.
Un ejemplo de dogmatismo es, por ejemplo, en la Edad Media, cuando mandaba la iglesia, ¿no? Digamos que esta no se podía cuestionar, ya que esta mandaba según la palabra de Dios, y esta era base del conocimiento absoluto. Entonces, el que cuestionaba las normas, y bien según la iglesia, este era castigado con encarcelamiento o hasta la muerte. Entonces, ese es un ejemplo del dogmatismo. Y como punto 8 dice que si tuvieras que realizar un proyecto de investigación sobre qué tema harías, presenta tres problemas posibles y sus respectivas hipótesis. A ver, si yo tuviera la posibilidad, ¿no?, de realizar un proyecto de investigación, el tema que elegiría era que por qué los jóvenes dejan sus estudios, tanto secundario o cuando terminan el secundario no siguen estudiando, pero va más enfocado en por qué los jóvenes de 15 a, bueno, en adelante dejan de estudiar. Eh, los tres problemas puede ser por los recursos económicos, también puede ser por recursos educativos y también digamos que el nivel social que influye en su entorno. Y cuando digo, digamos que el social sería la sociedad de su entorno, me refiero a que los chicos siguen patrones familiares, ¿no? Que digamos que porque mi papá no terminó, yo no termino. O porque mi tío no terminó, yo no termino. Es básicamente seguir patrones familiares. Una de las hipótesis es, por ejemplo, que a la mayoría de los y las jóvenes no les gusta la escuela porque no cuentan con el apoyo de sus padres. O otra hipótesis, los padres de los jóvenes de 15 a 16 años no tienen la cantidad de dinero para cubrir los gastos escolares, tanto uniformes como los materiales que se necesitan para estudiar. Y la otra hipótesis es que el entorno de los estudiantes no le permiten seguir estudiando. Bueno, dado por terminado el trabajo práctico en este formato de videos. Bueno, profe, disculpe si es bastante largo el video, pero había mucho que hablar y la verdad que saqué provecho de la aplicación. eh, Así que bueno, espero que se pueda entender el trabajo y doy por finalizado este trabajo práctico.